Bien, y de regreso con todo el contenido. Hoy es un día, titulaba, pues nos da un titular, una de las funcionarias o ejecutivas de la cartera educativa cuando pasaron la semana pasada por acá, doña Ligia, también pues las dos señoras de la Cruz que manejan inicial, dirección de inicial o educación inicial y también psicología y orientación, decían, de regreso a la alegría, 4 semanas de nivelación. Pero es importante, quiero recordar lo siguiente, hoy el Canal 4 será el canal oficial, la plataforma oficial para ese retorno de la alegría con seguridad a la presencialidad de alrededor, en suma, de 2 millones de alumnos, de estudiantes, pero súmenle a eso el personal administrativo, el personal docente y todos los empleos directos o los vinculantes que tiene pues el sistema educativo en la República Dominicana. Recuerden, 10 de la mañana por el Canal 4, la inauguración formal del inicio del año escolar. Luego de una pandemia retornamos a la presencialidad. Y para hablar de ese retorno a la presencialidad es importante una mirada de la psicóloga o de la psicología para la readaptación. Paola Flaquer ha sido seleccionada por el equipo de producción, es una joven psicóloga para ver cómo padres e hijos y sociedad vuelven a la normalidad dentro de la pandemia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Su presencia es más que oportuna, pues como bien lo señaló nuestro compañero Roberto Monclús, hoy volvemos a las aulas, pero también en medio de una situación aún de crisis. Vivimos los remanentes y en plena pandemia por la COVID-19. Doctora, recomendaciones para ser resilientes en medio de este proceso de volver a adaptarnos a la presencialidad en el sistema educativo. Claro. Bueno, consejos para, o mejor dicho, técnicas para que los padres puedan manejar esta situación y como usted bien dice, la resiliencia en los niños. Lo primero sería saber que es normal que los niños, ante, como usted dice, la situación con la COVID-19, todo lo que es la incertidumbre del volver a clases, volver al tema presencial, aparte ya no solo están los miedos de qué profesores, qué compañeros me van a tocar, sino qué va a pasar, me voy a enfermar por la COVID, por ejemplo, qué medidas se van a tomar en mi centro educativo, todo esto, lo primero es saber que eso es completamente normal. Entonces, los padres lo primero que deben hacer es tratarlo como tal, sino que la ansiedad frente a esta vuelta a clase no es algo peligroso, sino hacerle ver a los pequeños que es totalmente común sentir esto y que es una emoción, sí, parte de todos nosotros los seres humanos y que está ahí para protegernos, sí, ante cualquier amenaza. En este caso, lo que puede ser la vuelta a clase puede ser percibido como una amenaza para ellos, entonces lo que tenemos que hacer es que aprendan a manejar esos niveles de ansiedad, sí, no a decirle no pasa nada, todo, ¿verdad? No llores, no te sientas nervioso, sino entiendo que te sientes nervioso por esto, pero yo sé que tú vas a poder, yo sé que tú vas a poder ser valiente, vas a poder enfrentar este reto al que te vas a exponer, sí. Bien, Paola Flaquer, como psicóloga, quiero compartir contigo una experiencia que vimos en directo cerca a los alrededores de una madre que llevó sus hijos al colegio San Juan Bosco y entonces la ansiedad que se dio en esa casa, de acuerdo a la narrativa de ellas, era que a cada rato se despertaban en la madrugada los niños diciendo, mami, ya es hora de volver a la clase, pero se da una situación inversa. Esta es bonita, es el niño que frena y dice, yo no quiero regresar a la clase, más con pandemia. ¿Cómo manejamos ese terror, ese pánico de el que ingresa por primera vez con mascarilla o con temor a contagiarse, ¿no? Exactamente, toda esa incertidumbre y ese miedo, como dije anteriormente, es normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como padres? Ser su calma en esa tormenta, ¿verdad? Decirle, no pasa nada, sino te entiendo, pero Perfecto. estoy aquí para ayudarte y tú vas a poder con esto. Lo primero que tenemos que saber que como adultos tenemos que manejar nuestra propia ansiedad también, como profesores, como padres. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un carro, y yo veo que ese carro, ¿verdad? Pues está saliendo de control, a quien yo miro, al que lo está manejando. Entonces, el padre o la madre o el profesor es el que debe, ¿verdad? Pues mostrar y transmitirle esa paz al niño Me río primero. porque me pasa que dice, ¿qué le pasa al carro? Tiene un sonido, no le pasa nada. Exacto, Entonces yo quería exactamente. como preguntarte, ¿cuál es la dinámica pequeña que debemos desarrollar cuando el niño comienza a decir, yo no, ese profesor no quiero volver a la escuela, yo no sé para qué ustedes me traen a esto? Recibí un texto muy lindo que alguien me dice, ¿qué hubiese pasado conmigo si me secuestran? Digo, yo pago un rescate por ti.
Al final, Exacto. ¿qué te pasa? Nada, quería hablar contigo. Sí. ¿Cómo manejamos eso? Exacto, lo primero sería mantener nosotros en calma, luego también podemos ir preparándolo a los niños para esta vuelta a clase, leerle cuentos sobre lo chulo, ¿verdad? Y emocionarlo en cuanto al regreso a clases, ver películas, hablar con ellos, explicarles lo que va a pasar, si es posible, ir preparándolos también ya que acompañen a comprar su uniforme, que elijan sus materiales, que preparen su lonchera el día antes, o sea, todo esto para que ellos se vayan ellos mismos preparando para esta situación. Entonces, pero más que nada sería eso, manejar nuestra propia ansiedad y poder validar esas emociones de vas a volver a clases, sé que te da un poquito de miedo y es normal, pero lo vamos a poder superar juntos. Doctora Flanquer, pareceremos insistentes en este aspecto, pero verdaderamente suena ligero, pero lo que se siente puede resultar abrumador. A los seres humanos no nos gusta el cambio, nos genera estrés y ansiedad. Entonces, herramientas puntuales de ese padre que necesita, ok, tengo que reconocer que mi pequeño, mis pequeños, mi pequeña tiene que volver a las aulas. En casa hay alguien con diabetes que si se contagia por la COVID puede significar un riesgo para su vida y para su salud. Herramientas puntuales, siento la ansiedad, la admito, sé cuál es la problemática, cuál es mi detonante, ahora, ¿qué hago con esto? Para manejar la ansiedad hay varias técnicas que pueden utilizar. Primero, ejercicios de relajación, lo que sería la respiración diafragmática. Sí, respirar con el diafragma, se extiende. Vamos a poner un ejemplo, por favor, doctora, para explicar. Bueno, primero ponemos nuestra mano aquí sobre el diafragma. Tenemos que sentir como a nosotros inhalar se extiende. No, ya no vamos a respirar con el pecho, sino que con el diafragma. Inhalamos, aguantamos por 4 segundos y luego exhalamos por la boca. Y esto nos va a dar pues cierta relajación. También hay otros ejercicios, muchos se pueden encontrar incluso en YouTube. Está, por ejemplo, la técnica de relajación de Coepen, se llama así en YouTube, lo pueden buscar. Y es básicamente como la ansiedad trae consigo muchos procesos fisiológicos, motores, cognitivos. Sí, sabemos que se nos acelera el corazón, ¿sí? Temblamos, muchas veces podemos sudar, por ejemplo. Entonces esto nos ayuda con lo que es específico, el tensar los músculos, ¿sí? Que eso también pasa cuando uno está con miedo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se prende como un sistema de alarma en nuestro cuerpo y de repente nos ponemos tensos. Entonces, este tipo de relajación ayuda con eso. Nos va poco a poco guiando a tensar diferentes partes de mi cuerpo y luego soltar, lo que me va a producir también cierta relajación. ¿Sí? Esos son algunos. Sí, Paola ejemplos. Flanquer, cuando ya el warning, dicen los americanos, la alerta de tú cierras los puñitos y sabes que hay ya debemos entonces, con este retorno a clase, si se agudiza, ¿cuándo ya debemos ir al psicólogo, no? O al orientador? Claro. La ansiedad, como dije, es una emoción normal, sí, la sentimos todo y eso es porque, como usted dice, o sea, a nosotros nos causa terror el sentir esas emociones. Cuando hay cambios nos causa terror, pero tenemos que primero normalizarlo, sí, quitarle como ese tabú que tiene la ansiedad, simplemente saber que nosotros somos los que podemos manejarla a ella, no al contrario, ¿verdad? Que muchas veces pasa. Entonces, pues para eso, lo importante, perdón, si me puedes repetir la pregunta. Sí, cuando ya ese excede, o sea, que lleva días, horas, como tenso y todo esto, ¿ya en qué momento podemos decir como padre o como docente, bueno, ya esto amerita que vaya al psicólogo o a la orientadora, Claro. ¿no? Justamente cuando pasa eso, cuando hay esa ansiedad, pues vamos a decir, toma el control sobre nosotros, o sea, ya se vuelve excesiva, empieza a afectarme en las diferentes áreas de mi vida, por ejemplo, en el caso de los niños en la escolar, sí, en el área académica, en el caso de los adultos en el trabajo, en la familia, sí, para ambos. Entonces, ahí ya en ese caso, cuando creo un malestar significativamente grande, ¿verdad? Que ya no puedo con esto, ahí sí es necesario buscar ayuda de un profesional. Muy bien, ¿qué tan acertada es esta medida del Ministerio de Educación de programar las 2 primeras semanas de este proceso de la vuelta a las aulas con acompañamiento psicológico tanto para padres como para los estudiantes? Me parece excelente, creo que es algo bastante necesario, no solamente en este contexto de la COVID, sino algo que es un proceso de adaptación, ¿sí? Entonces todos los años me parece que fuera una idea genial para el volver a clases, ¿sí? El tener ese acompañamiento, esa ayuda, sí, y esa simplemente orientación. Sabe que mencionó algo muy interesante que me gustaría rescatar, el hecho de que volvemos a las aulas con un panorama añadido de que ya no solamente tengo amiguitos diferentes, maestros diferentes, sino también una serie de protocolos mandatorios para evitar enfermarme. Claro.
Según pude leer en el protocolo del Ministerio de Educación, 1.5 metros de distancia. La alimentación escolar previamente envasada. Recreo dividido, sin roces, sin préstamo de utensilios escolares y todo esto. En términos generales, ¿cómo esto puede afectar el desarrollo en sí de un niño en el futuro adulto para socializar con los demás? Sí pudiera afectar, pero muchas veces nosotros pues no, o vamos a decir, menospreciamos lo capaces que son los niños de poder seguir todas estas medidas. Entonces, yo estoy segura que van a poder realizarlo con éxito. Y más que eso, no tiene por qué afectar. Sí, como hay un peligro real ahora mismo, es necesario. Sí, si en un futuro entonces ya se puede volver a la normalidad y ya esa socialización, como tú dices, pues vuelve ya a lo que sería lo que era antes, mejor dicho, pues entonces no tiene por qué afectar. Lo que sí es importante que en todas las edades escolares es sumamente importante esa socialización, pero no se tiene que dar de manera física, sino que yo pueda hablar con mis amigos, aunque sea de una distancia, jugar con ellos como se pueda, sí, eso no tiene por qué afectar a largo plazo. No sé, Paola Flaquer, como psicóloga, tengo la impresión que nuestra narrativa va dirigida a los infantes, ¿no? A los que van por primera vez y nos estamos olvidando un poquito de la secundaria, de media, que se da una situación que le he compartido, he cuestionado a algunos amigos. ¿Cómo fue para ti el último año, los 2 últimos años? Tú querías terminar la secundaria y me han revelado que no, que perdieron el interés. Entonces, con la pandemia, por el Zoom, las reuniones, Claro. por los medios de comunicación, ¿cómo podemos trabajar entonces a ese adolescente preuniversitario que perdió el interés por volver a la clase? ¿Cómo lo manejamos? Claro, es como bien usted dice, un duelo, es una etapa de mi vida que no pude a lo mejor cerrar de la manera que yo esperaba o quería cerrar, en ese caso de los que no pudieron terminar pues su secundaria. Entonces, y en esa etapa también es muy importante la socialización, hay muchos cambios ya físicos a nivel psicosocial también, entonces es un cambio agregado también y muy difícil para esa edad. En cuanto a los medios de comunicación, pues lo que pueden hacer es a lo mejor actividades, ya sea por la vía electrónica, por Zoom, donde ellos puedan tener ese espacio para despedirse, para cerrar esos ciclos, para socializar, que es muy, muy importante en esa etapa. Está bien, muchas gracias. Mantenernos motivados en este proceso, donde a muchos nos ha tocado formarnos en distintas especialidades o a los mismos estudiantes a distancia, con un riesgo latente, como bien han señalado nuestras autoridades en distintos órdenes, en el sector público y en el sector privado, de que por las cepas que están resurgiendo de la COVID-19 pudiésemos en algún momento volver a un sistema híbrido. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para mantener el norte en las metas profesionales que tenemos los seres humanos con un panorama tan incierto? Recomendaciones para mantener nuestras metas. Motivados en nuestras metas. Claro, para mantenernos motivados es simplemente, pues, muchas veces la motivación no viene por sí sola. Muchas veces tenemos que tomar en cuenta lo que es la activación conductual, no dejar de hacer estas cosas que nos gustan, que sabemos que van pues muy de la mano con los objetivos a largo plazo que tenemos, sí. También no descuidarnos a nosotros, nuestra salud física, nuestra salud mental, eso tiene todo que ver también con la alimentación, la actividad física, sí, el tomar tiempo para nosotros y tomar descansos también y poder a lo mejor redefinir o reorganizar cuáles son las cosas que ahora tengo que hacer para llegar a ese mismo objetivo. Sí. Bueno, doctora Flaquer, muchísimas gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a tener un poco de luz en medio de todo este proceso que significa cambio, tanto para padres como tutores y pequeños, de volver a las aulas de forma presencial. Muchísimas gracias por la invitación. Paola, antes de marcharte, por favor, tus redes sociales y cómo, si queremos una consulta o volverte o que regreses, ¿no? ¿Cómo te localizamos? Claro, bueno, mis redes sociales, ahora mismo solo tengo Instagram, es @psic de psicóloga .paolaflaquer, que es mi nombre, y también tengo mi correo electrónico que es flaquerpaola@gmail.com. Para cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pueden hacerlo a través de esa vía. Y muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Gracias.